Ahora sí, vamos al tema. Mateo 24, estamos en nuestra serie Buenas Noticias. Y ahí lo tiene en pantalla, me parece. No. Ahora sí, miren nada más. Verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora me llamaba mucho la atención este primer versículo, ya que dice que cuando Jesús salió del templo. Marcos, como Lucas, también exponen y expresan este suceso, que mejor conocido como el Sermón de los Olivos, ya que Jesús, cuando sale del templo, se va precisamente al Monte de los Olivos para predicar, para enseñarles acerca de los sucesos que vamos a ver a continuación. Ahora, tanto Lucas como Marcos nos dicen que esto no era un suceso aislado, no es como que en esta ocasión Jesús salió del templo y se fue al Monte de los Olivos y comienza a enseñarles. No, Marcos y Lucas nos dicen que era algo que Jesús acostumbraba a hacer. Saliendo del templo se iba al Monte de los Olivos, y no solamente sus discípulos, mucha gente iba al monte para escucharlo predicar, ¿no? Y es interesante aquí porque es solamente Mateo nos dice que estaban en el monte y los discípulos van a hacer unas preguntas bastante inquietantes. Ahora dice, se acercan sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Esto me llamaba mucho la atención, y todavía más porque estoy leyendo un libro de un historiador llamado Josefo, Escritos Esenciales se llama el libro, y da muchos detalles sobre las construcciones en los tiempos de Jesús. Y dice que los discípulos estaban asombrados de los edificios, de la arquitectura, de la construcción. Estaban realmente anonadados. Por eso es que se acercan con Jesús y le dicen, hey, ¿ya viste los edificios del templo? Miren, tengo una imagen ahí. Este es un dibujo que alguien hizo desde una óptica, desde un ángulo del Monte de los Olivos. O sea, lo que ustedes están viendo en esa imagen es, a pesar de que es un dibujo, es alguien que lo hizo desde el Monte de los Olivos. Alguien se sentó en el Monte de los Olivos, donde Jesús estaba con sus discípulos, y empezó a dibujar este escenario. Ahora, si se dan cuenta, no sé si alcanzan a verlo ahí, en la parte del centro hay unos edificios bastante grandes, vistosos. Eso era el templo anteriormente. Y me refiero al segundo templo, al templo de Herodes, porque el primer templo fue construido por Salomón. Lo va a encontrar en el primer libro a los Reyes. Un templo que fue destruido por los caldeos. ¿Se acuerdan cuando vimos nuestra serie Gloria y Desgracia? Vienen los de Babilonia y simple y sencillamente los exilian. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía, de su insolencia, por haber dejado a Dios fuera, haber sacado a Dios fuera de sus vidas. Y este primer templo construido por Salomón, pues bueno, es destruido completamente. Es más, lo vimos en nuestra serie en reconstrucción del libro de Nehemías. Nehemías llora porque dice, las puertas estaban quemadas, los muros estaban completamente derribados. Y ahí está Herodes, un hombre que ni siquiera era judío, sino idumeo, pero por congraciarse con todo el pueblo judío, construye el templo, o más bien reconstruye el templo que en su momento fue de Salomón, y dice que lo hace aún más majestuoso todavía. Marcos, me parece, él dice que le tomó cerca de 46 años construir ese templo, el que ven ahí. Y sí, bueno, ese es un dibujo, pero miren nada más. Tengo otra imagen ahí. Si la pueden ver, esto es la parte, digamos, trasera, ¿no? Esto es la parte trasera del templo y de la parte trasera de la ciudad de Jerusalén. Lo que usted ve ahí unas torres, pues eran torres de vigilancia para custodiar la ciudad de Jerusalén. Ahorita les menciono por qué digo esto. Ahora ahí tienen otra imagen. Y esto es, miren nada más. Esta es una maqueta, ¿eh? Esta es una maqueta de lo que anteriormente era el templo en tiempos de Jesús. ¿No es cierto que se ve hermoso? Esta es la imagen que los discípulos tenían desde el Monte de los Olivos. Esa es la imagen que los discípulos vieron cuando se acercaron con Jesús y le decían, ¿ves los edificios del templo? Ahora, según Josefo, este historiador, dice que el templo fue construido con piedras preciosas. Los detalles que ven ahí arriba de metal, pero bañados en oro, y algunos eran de oro puro, se dice, ojo con esto, se dice que cuando el sol le daba de lleno al templo era resplandeciente, porque las piedras eran
de materiales costosos y brillosos, pero incluso el oro también. Y cuando el sol le daba, resplandecía. Yo quiero pensar que mientras los discípulos estaban en el Monte de los Olivos, quizás el sol estaba dando de lleno al templo, que estaban sorprendidos de esa imagen. Por eso es que estaban anonadados, estaban realmente estupefactos, perdón por la expresión, pero estaban realmente que no se la creían. Yo creo que estaban diciendo, pellízcame por favor. ¿Ves esos edificios? Miren nada más el siguiente versículo, el versículo 2. Respondiendo él, o sea, Jesús, les dijo, ¿veis todo eso? O sea, no veo a un Jesús realmente sorprendido, aunque quiero pensar que estaba apreciando la arquitectura. Pero Jesús le responde, ¿ven todo eso? Yo quiero pensar que los discípulos se dijeron uno al otro, hey, pues no nos acercamos a ti diciéndote lo mismo, ¿no ves esta majestuosidad? Y Jesús les dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, ojo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que los discípulos dijeron, a ver, permíteme tantito. O sea, toda esa majestuosidad que tenemos delante de nuestros ojos, ¿me estás diciendo que va a ser destruido? Ahora, no es la primera vez que Jesús había dicho esto. Lucas nos dice que mientras estaban caminando entre el templo, mucha gente hacía estos comentarios, porque tocaba las piedras del templo y decían, mira nada más qué piedras tan preciosas. Y en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben? La gente está asombrada de todo esto, pero va a llegar un día en que no quedará piedra sobre piedra. Aquí lo vuelve a repetir. No quedará piedra sobre piedra. Ahora, en esta imagen que tienen ahí en pantalla, no sé si alcanzan a ver en la parte inferior izquierda, aquí abajito, pues está lo que es el templo. Ahí está lo que es el templo. Pero si ven, la ciudad está completamente en llamas. Jesús tenía 33 años cuando murió, ¿no? O sea, 37 años después, en el año 70 después de Cristo, viene un emperador, un general llamado Tito. Y él destruye por completo, ojo, la ciudad de Jerusalén, pero también el templo. Jesús les había dicho 37 años antes de este suceso que iba a llegar un día en el que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 viene este emperador y, ojo, lo destruye absolutamente todo. Y cabe hacer un comentario aquí interesante. Tito, él no quería destruir el templo. Era tan impresionante que tuvo que reunirse con su gabinete y decir, hey, vamos a destruir la ciudad de Jerusalén. Porque, ojo, odiaban a los judíos, sobre todo el cristianismo que se había propagado de manera extraordinaria después de que Jesús muere crucificado, es sepultado, es resucitado, asciende al cielo y los discípulos son enviados a predicar. La predicación se vuelve masiva. Miles de personas se están convirtiendo al cristianismo, muchísimas personas. Obviamente el emperador, el imperio romano está realmente preocupado, dice, muchísimos se están convirtiendo al cristianismo, se van a levantar en contra de nosotros. Y este emperador dice, vamos a eliminar a esta raza judía, a estos cristianos, vamos a eliminar su religión. Pero el templo no lo querían derribar. Tito no lo quería derribar. Se reúne con su gabinete y le dice, ok, vamos a destruir Jerusalén, pero ¿qué les parece si conservamos el templo? Puede ser un emblema de nuestra victoria, puede ser un estandarte de nuestra victoria. Todo el gabinete en acuerdo dicen, perfecto, no vamos a destruirlo, está tan precioso que no vale la pena. ¿Pero qué creen? Las legiones de soldados romanos, sedientos de venganza y de avaricia, no siguieron las instrucciones de su general. O sea, Tito se paró delante de las legiones y les dijo, no destruyan el templo. Pero cuando los romanos van a Jerusalén y quieren apoderarse de Jerusalén, se topan con una resistencia férrea. O sea, los judíos realmente les hicieron frente. Muchísimos romanos murieron también. Obviamente los soldados que pensaron que iba a ser un pan comido, dijeron, ¿sabes qué? Estos nos están aniquilando, nos están matando, no podemos entrar. Y entonces se vuelven locos. Y más locos todavía cuando entraron al área del templo. Ojo, que había dos patios, patio para mujer, bueno, había más patios, patio para mujeres, para hombres, para los sacerdotes.
Pero cuando los soldados entran y se dan cuenta de la majestuosidad, de que las paredes estaban tapizadas de oro, dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay un tesoro incalculable. Y empezaron a aventarle fuego hacia el templo. ¿Para qué? Para que el oro se derritiera y pudiesen llevarse pedazos de oro. Cuando se dieron cuenta que las piedras eran de alto costo, de alto valor, empezaron a derribarlas. Según este historiador Josefo, dice que había piedras que pesaban hasta más de 20 toneladas. Más de 20 toneladas. ¿Cómo las pusieron? No se sabe, es un misterio. Pero todo, dice, fue destruido tal como Jesús lo había dicho. Tal como Jesús lo había dicho. Miren la imagen que tenemos ahí. Esa imagen que ven en pantalla es una imagen actual de la Jerusalén moderna. O sea que cuando nosotros vayamos a Jerusalén, qué curada, que podamos hacer un viaje a Jerusalén. Miren. Ojalá. Es mi sueño. Cuando uno llega a ir a Jerusalén y pide ser llevado al Monte de los Olivos, esta es la imagen que tienen. Los que van a Jerusalén hoy en la actualidad, esa es la imagen que tienen. Ahora, si se dan cuenta, pues ya no hay templo. ¿Por qué? Obviamente fue destruido. En lugar del templo hay una mezquita. Lo que ven ahí como una cúpula dorada es una mezquita, donde esta religión islámica se reúne. Los musulmanes se reúnen para orar y buscar a su Dios Alá. Esta mezquita es conocida como la mezquita de Omar o como la cúpula de la roca. En donde antes estuvo el templo de Salomón, el templo de Herodes, ahora hay una mezquita. Ahora, ¿saben qué quedó? Solamente qué quedó del templo. Solamente el muro occidental. Ahí lo tienen en pantalla. Solamente el muro occidental. ¿Ven esa imagen al fondo como llena de árboles a un ladito de la cúpula? Hay muchos árboles, ¿no? Abajito, ese muro que se ve alto es el muro de los lamentos. Toda la gente que va a Jerusalén va al muro de los lamentos. La gente escribe sus oraciones en papelitos y la meten en medio de las piedras. Ese es el muro de los lamentos. Solo eso quedó. Ahí tienen otra imagen del muro de los lamentos. Está altísimo, ¿no? Ahora, eso era un muro de contención nada más. ¿Para qué? Para hacer un patio arriba donde estaba el templo. Y solamente ese pedazo quedó. Alguien diría, porque estuve escuchando varios comentaristas decir, entonces la profecía de Jesús falló. Porque él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Miren, según los historiadores, dicen que hasta los cimientos del templo fueron removidos. O sea, no hay cimientos. Las piedras valen tanto que tuvieron que escarbar y llevarse hasta los cimientos. Solamente ese pedazo, solamente ese muro quedó. ¿Saben por qué? ¿Falló acaso la profecía de nuestro Dios? ¿Jesús se equivocó? Para nada. Simplemente es un recordatorio de que lo que Él dice lo va a cumplir. Cada vez que uno ve el muro de los lamentos, debe recordar que las profecías que Dios está por anunciar, que vamos a ver ahorita, se van a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? Santo Dios, si se empieza a poner algo bien. Miren el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Me llamaba mucho la atención ese versículo 3. Obviamente, Jesús les dice, ven toda esa hermosura, pues va a llegar un tiempo en el que no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos dicen, ok, ya nos quedó claro, te creemos, pero entonces dinos. ¿Qué dice el verso 3? Dinos. Y hace 3 preguntas. Ojo, hace 3 preguntas. Estaba viendo otras traducciones que solamente expresan 2 preguntas. ¿Por qué? Porque lo dicen que es el cuándo y el qué. Y para ellos, o para muchas traducciones, el qué, pues encaja las señales de su venida y el fin del siglo. Pero en la Reina Valera 1960, que ojo, cabe mencionar, mis hermanos, que si compra Biblia, compre la Reina Valera 1960. Porque es uno de los manuscritos o de las traducciones más fieles a la traducción antigua, de los textos originales, que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego.
Y una traducción del griego se hizo precisamente, o viene la Reina Valera 1960. Primero fue la Septuaginta, después viene la Biblia del Oso y bueno, llegamos hasta la Reina Valera. Las nuevas traducciones son buenas porque nos ayudan a entender muchísimas palabras que a veces el vos, vosotros y estas cosas son buenas. Pero si usted, por ejemplo, busca en la nueva versión internacional una Biblia muy vendida en Estados Unidos, muy famosa en Estados Unidos. Si usted busca en su Biblia en la nueva versión internacional, incluso me atrevo a decir que hay hasta 11 versículos que no están escritos en esa versión, ¿eh? Casi 11, posiblemente más, que no están escritos. Y tristemente a veces cambian el significado de las palabras que en el original fueron escritas. Ahora, varias traducciones solamente dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Aquí no. En la Reina Valera, que se tradujo del griego original, dice, hay tres. ¿Cuándo? ¿Y a qué se referían? Jesús les dijo, el templo va a ser destruido. Los discípulos dicen, ¿cuándo va a suceder eso? Ya se los mencioné, año 70 esto pasa. Pero hace dos preguntas, mis amigos, aquí viene lo bueno. Hace dos preguntas sumamente interesantes. Por eso es que les digo que no pueden juntarse estas dos. Cada una tiene su tiempo específico, su tiempo de cumplimiento y sus sucesos proféticos. Número uno, dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Y número dos, del fin del siglo. Préstenme mucha atención aquí, espero no hacerlos bolas. Voy a tratar de expresarlo lo más claro que lo tengo posible. Igual no crean que domino el tema. Aquí está hablando de dos sucesos escatológicos. La escatología tiene que ver con el cumplimiento de los últimos tiempos. Dos sucesos. Número uno, la venida, que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y número dos, la segunda venida de Cristo. Noten que Jesús vino por primera vez y nació de una virgen. Vino como un niño, habitó entre nosotros, fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Dice que más de 500 personas lo vieron ascender al cielo, pero la misma escritura, 1 Corintios nos dice, Tesalonicenses nos lo vuelve a repetir también, que Él volverá, pero todo ojo le verá. Entonces no se está refiriendo a su venida, es lo mismo que el fin de los siglos. No, ¿sabe por qué? Miren, ahí les va, presten atención. Hay tres sucesos. Número uno, la venida, el rapto de la iglesia. Número dos, la gran tribulación. Número tres, la segunda venida de Cristo. ¿Lo repito? Número uno, el arrebatamiento de la iglesia. Número dos, la gran tribulación. Número tres, la segunda venida de Cristo. ¿Saben cuándo va a venir Cristo? Hasta el fin de los tiempos. Ahora lo digo yo, no, lo expresa Apocalipsis. Desde el capítulo 6 hay una serie de datos interesantes, pero puntualmente lo viene a decir el capítulo 12 al 14, como al fin de los tiempos, cuando Jesús vaya a descender montado en ese caballo blanco, ya no como un niño, sino como un rey justo que viene a juzgar a las naciones. Y dice que todo ojo le verá, y entonces el fin. Entonces será el fin. Pero los discípulos preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Dos preguntas bastante interesantes. Ahora, mis amigos, hay tres interpretaciones de peso relevantes del capítulo 24 de Mateo. ¿Y sabía usted que a pesar de que los teólogos, escatólogos, no se han puesto de acuerdo en cuál sería la interpretación más adecuada del capítulo 24 de Mateo? ¿Sabe? No vengo yo a clarificar algo que por años no se ha clarificado, por siglos. No vengo. Pero mientras escudriñaba, Dios iba dándome claridad sobre estos versículos. Interpretación número uno. Dicen, bueno, todo el capítulo 24 tiene que ver con algo histórico. O sea, ya se cumplió cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Esa es una interpretación del capítulo 24. Interpretación número dos. Dicen, todo esto tiene que ver con acontecimientos del futuro. O sea, no han pasado, están por pasar. Interpretación número dos. Interpretación número tres. Dicen, pues es de las dos. La mitad del capítulo 24, o sea, del 1 al 20 y tantos, tiene que ver con algo histórico, lo que ya pasó en la destrucción de Jerusalén y el templo. A partir del 20 y tantos en adelante tiene que ver con sucesos
proféticos, o sea, antes del fin del tiempo? No lo sé. Pastor, ¿usted qué cree? ¿Cuál le va? ¿La 1, la 2 o la 3? Creo que las 3 tienen sustentos bíblicos bastante interesantes. Pero miren nada más, ¿quién tiene Reina Valera ahorita en su mano? El versículo 3, arribita el epígrafe, el título dice señales antes del fin, ¿no? Señales antes del fin. Y después ya a partir del verso 29 dice la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Aunque otras Biblias a partir del verso 14, arribita del verso 15, tiene otro título. Hay otras Biblias, tengo una Biblia que me regalaron, la tengo en la oficina, está hermosa, y tiene otro título, porque dice número 1 ahí, arribita del 3, señales antes del fin, y arribita del 15, dice señales de la gran tribulación. Yo me preguntaba, ¿cómo es que Jesús diferenció estos tiempos, no los judíos? Porque había misterios que para los judíos estaban escondidos, no para nosotros, su iglesia en la actualidad. Para nosotros la iglesia han sido develados muchos de esos misterios que para los judíos estuvieron escondidos. Ahora Jesús viene a decir, hay señales antes del fin, hay señales dentro de la tribulación, que eso vamos a ver la siguiente semana. Venga, ¿me regalan los últimos dos horas? No, no es cierto. Aquí se va a poner bueno y yo sé que no se va a querer levantar de su lugar, ni tampoco se va a querer ir. Vaya conmigo al verso 4. Dice, respondiendo Jesús, ¿a qué? A esas 3 preguntas que le hicieron. ¿Cuándo? Ya respondió. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando del templo. Ahora, aquí está bien rico, porque yo cuando lo leía, cuando yo lo leía dije, hey, Jesús evadió esa pregunta. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? Porque a partir del 4 empieza a responder cuáles son esas señales acerca de tu venida. Yo dije, ¿y qué onda con el cuándo? Verso 36, de ahí mismo Mateo 24, dice que ni los ángeles saben el día, a excepción solamente el Padre. Es más, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Alguien estaría pensando, pastor, esa es una aberración, esa es una falacia. ¿Cómo que Jesús no lo sabe? Si Él era 100% Dios, pero también 100% humano. Miren, mis amigos, cuando Jesús viene a la tierra voluntariamente para morir por usted y por mí, también se despojó de sus poderes divinos. Por eso es que Él dijo abiertamente, solamente lo sabe mi Padre. No evadió la pregunta. Para este momento Jesús ni siquiera sabía cuándo. Pero ¿qué creen? Cuando Jesús asciende al cielo y ahora que está a la diestra del Padre, les pregunto, ¿creen que Jesús lo sabe? Por supuesto. Él lo sabe, ahora Él lo sabe, pero no lo dejó escrito. Pero ahora Él lo sabe. Pero sí viene a decirnos cuáles son esas señales. Ojo, mis amigos, antes del fin. Eso es clave. Antes del fin. O antes de su venida. Ahí les va. Número 1, ahí en el 4, hija, en el 4. Número 1. Dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Vamos, dígalo fuerte, por favor. Dígalo fuerte usted. Otra vez, más coordinaditos. ¿Por qué les pedí que lo dijeran en voz alta? Porque en estos últimos, o más bien cerca de los tiempos, del fin de los tiempos, de su venida, habrá mucho engaño. O sea, no la clase de engaño que estamos viviendo hoy. Sí, hay un engaño realmente descarado. ¿Cuántas ideologías no se han levantado? O sea, ideologías antibíblicas, anticientíficas, y la gente las está creyendo. Con tan poquito engaño, están siendo engañados. No, antes de su venida habrá mucho engaño. Tesalonicenses, segundo libro de los Tesalonicenses, Pablo es muy puntual en el capítulo 2. Y saben, hace referencia al hombre que va a venir con poder engañoso. ¿Y saben a quién se refiere? Al anticristo. Este hombre dice que se le ha dado un poder engañoso. Y es más, dice que todos van a caer en el error de la mentira.
¿Todos quiénes? Los que no decidieron caminar con Cristo. Aquellos que le dijeron, mira Dios, me encanta la iglesia, está chido cantar, voy, está curada, reunirme con mis hermanos, pero compromiso contigo, cero. O sea, Biblia, oración, predicación, comunión contigo, nada. O sea, no crean que porque estamos en la iglesia ya la tenemos hecha. Perdón, no es así. Alguien diría, entonces, ¿para qué vengo? Pues no sé, es una pregunta que usted tendría que responderse. Porque alguien que no tiene comunión con Dios, no la tiene hecha, aunque tengas 2 años viniendo a la iglesia fielmente. Porque entonces, dice Jesús, muchos vendrán en mi nombre, hey, en tu nombre echamos fuera demonios. Íbamos todos los domingos a la iglesia, no faltábamos, diezmábamos, apoyábamos. Y va a decir Jesús, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. Apártense de mí. Habrá mucho engaño. Y dice, miren, número 1, y ojo, esto miren, no es una opción, no es si quieren, es un mandamiento. Jesús dice, miren, cuiden que no sean engañados. Siguiente versículo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojo, son señales antes de su venida. Alguien pensaría, pastor, pero ya ha habido muchos falsos cristos, ¿no? Sí, incluso desde los tiempos de Jesús ya había muchos que se levantaban diciendo que eran Cristo. En la actualidad ha habido muchos falsos cristos. De hecho, esa imagen que ven ahí en pantalla, no crean que es como un actor que está tratando de interpretar a Jesús. No, es una persona de Serbia que él dijo que era la reencarnación de Jesús en el 2009. Y tenía una secta, muchísimas personas lo seguían. Hasta el 2020, hace 2 años lo arrestaron, porque abusaba física, verbal, psicológicamente de las personas y le robaba sus pertenencias. Eso lo pueden encontrar ahí en YouTube, en redes sociales, en internet, esa noticia. En el año 2020, hace 2 años, lo arrestaron. Otro personaje que acaban de arrestar ahí en Rusia, un hombre que también decía que era la reencarnación de Cristo y tenía más de 10,000 seguidores. En la actualidad, hay una mujer en China que dice que es la reencarnación de Cristo, una mujer. El gobierno chino, que es un país comunista, está viendo ahora cómo ya eliminarla, porque hay muchas personas que la están siguiendo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, ojo, no pierda de vista esto. En los últimos, o más bien las señales antes de su venida, no crean que va a ser un falso Cristo así muy aislado. No, va a haber muchos. O sea, casi me atrevo a pensar que vamos a tener nuestro falso Cristo del Rojo Gómez y del Niño, así. En El Salvador, en México, en Guatemala, va a haber un montón. Mis amigos, si aún estamos aquí y vemos todas estas cosas, sepa que la venida de Cristo, o sea, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Ahora alguien diría, pastor, pero yo no quiero que no pasemos por nada de eso. Bueno, hay 3 interpretaciones también. Aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, que es a los 3 años y medio, y aquellos que creen que la iglesia va a ser levantada después de la tribulación. Yo creo, porque me conviene, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada, no solo porque me conviene, hay evidencia bíblica. Creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero ojo, ¿estamos exentos de tribulación? No. Hay una gran diferencia, no me voy a meter mucho en esto, hay una gran diferencia en tribulación y gran tribulación. A través de los tiempos, la iglesia ha padecido tribulación. Ahora usted y yo somos más hermosos que no la vamos a pasar, ¿quién sabe? La tribulación siempre pule al cristiano o prueba la fe del cristiano. O sea que esa posible tribulación, cuando vengan esos falsos cristos a engañar, créame, el que realmente esté afianzado en Cristo no va a ser engañado. Pero aquel que no esté afianzado, mire, va a ser movido con mucha facilidad. Y va a decir, hermano, hermana,
El pastor, ¿qué le haces caso al pastor? Allá está Cristo, el bendito. Vayamos allá arriba a la montaña. Así va a haber muchos engañados. Muchos engañados. Por eso es que comienza, ojo, antes de hablar de las advertencias, de las señales, comienza con un mandamiento y dice, no se dejen engañar. O sea, yo diría, las señales no serían tan importantes si alguien no se deja engañar. Así el cielo se esté cayendo a pedazos, así venga lo que venga, no se dejen engañar. Nada más. Continuamos. Verso 6, dice ahí, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, otro mandamiento. Miren que no se engañen, otro mandamiento ahí. Mirad que no os turbéis, o sea, que no se angustien, que no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso para mí es clave. Pastor, pero ya vio que allá hay un Cristo, allá hay otro. Y hay guerras, mire que Rusia contra Ucrania, Taiwán y China. Ya viene. No, dice, hey, todo esto es necesario que acontezca, pero aún ni siquiera es el fin. Ahorita hay tensión, mire, ahorita hay tensión entre el gobierno venezolano y argentino. Rumores de que posiblemente se pudiera dar una guerra entre estos dos. ¿Sabe qué nos dice esta escritura? Oiréis de guerras. ¿Escuchó? Guerras. No una guerra. Guerras. Rumores de guerras. O sea que antes de estos, del fin de los tiempos y de su venida, va a haber muchas guerras. No solamente va a ser Rusia, Ucrania, China, Taiwán, va a haber un montón de guerras. Un montón de países, lo dice el verso 7, ahí la primera parte dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está diciendo país contra país. Pero ¿qué dice? No se angustien, no tengan miedo, porque aún no es el fin. Y esto es necesario que acontezca. Pastor, ¿está diciendo que va a haber más guerras? No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. No diga eso, nos podemos espantar, pero la Escritura dice que no tengamos miedo. Pero pastor, si cae una bomba aquí en el Rojo Gómez y nos morimos todos, dice, bueno, es necesario que todo esto acontezca. Pero si entonces si hay guerras, ya Cristo viene. No, aún es el fin. Perdón, estoy desbaratando todos los posibles argumentos que uno se hace. Muchas guerras, muchas guerras. ¿Cuántos de nosotros no nos espantábamos en el televisor viendo cómo Rusia movía todos sus tanques? Y ya va a atacar Ucrania, bendito Dios, la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial va a venir, pero obviamente después de muchas guerras. Apocalipsis da detalles de eso. Dice que todos los gobiernos del mundo que están peleando entre sí, después van a decir, hey, allá hay uno al que tenemos que derribar, que es Cristo, que viene en poder y gloria. Y dice que todo el mundo le va a hacer guerra, pero solamente con el poder de su boca los va a destruir. Dice que la gente va a correr debajo de las piedras para esconderse, pero ya no hay cómo ocultarse del juicio de Dios. Pero ya no va a estar la iglesia. Eso es antes del fin, cuando Cristo venga por segunda vez. Para esto la iglesia ya fue levantada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me alegro, de verdad, me alegro. Siguiente, mire lo que dice la parte B del verso 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, otras traducciones quitaron esta palabra de pestes. Otras traducciones solamente dice, y habrá hambres y terremotos. La Reina 1960 dice pestes, hambres y terremotos. ¿Qué son las pestes? Enfermedades, pandemias. Ahora, no es una pandemia la que va a haber. Muchas pandemias. ¿Y no es cierto como que ya empieza como a que tener un poquito más de significado esto hoy en la actualidad? O sea, la pandemia del coronavirus nos ha ido. Es más, va mutando. Qué curada, ¿no? Y le agregamos
a la del mono. Ahora no solamente va a ser la del mono, va a ser la de la changa y quién sabe cuántas más van a salir. Va a haber un montón. Va a haber un montón de pestes, mis amigos. Va a haber un montón de enfermedades. Anteriormente, que ya la rabia había desaparecido, la viruela había desaparecido. ¿Sabe? Hoy hay virotes otra vez. La lepra nuevamente está afectando a varios países. Lo que según ya habían erradicado. Habrá hambres. Alguien pensaría, bueno, ya tenemos hambres, ¿no? Y yo, bueno, ya hace hambre también. Alguien dice, yo prendo el televisor y ya después de las 11 de la noche me veo un canal en donde veo a los niños con todos flaquitos y a veces mejor apago la tele o mejor hago un depósito y envío para ayudar. Hay hambres, pero ojo, está hablando de hambres en todo el mundo. En todo el mundo. Miren, ¿sabía usted que recientemente en Europa está en peligro ahorita lo que es el trigo? Número uno, por los incendios que ha habido, pero incluso ahora están hablando de la posible escasez de agua en Europa. O sea, ya la tenemos aquí en Monterrey. Estamos próximos en Baja California. Por eso ya empezó el tandeo. Por eso ya van algunas comunidades y reparten y regalan tambos, rotoplas, para que uno empiece a llenarlos. Porque el día de mañana el agua va a escasear. No solamente en Tijuana, en Monterrey, en todo el mundo. Lo digo yo, lo dice Apocalipsis en el capítulo 6, cuando se están abriendo los sellos. Y dice que viene un meteorito y cae y afecta las aguas. Y entonces todas son hechas ajenjo, amargas, no se pueden beber. Y la gente empieza a morir de sed. Lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 6. Habrá hambres. Mucha gente va a morir de hambre. Con eso que hoy nos quieren hacer veganos a todo el mundo. O sea, grandes personas importantes, me evito los nombres, simple y sencillamente ahora están comprando los campos de cultivo. ¿Para qué? Para que la gente ya no coma carne. Otros fines que no me voy a meter. Pero habrá terremotos en diferentes lugares. O sea, no es como que tembló en Chile y ahora tembló en China. Terremotos por todos lados. Por todos lados, mis amigos. Y con una magnitud impresionante. No solo un terremoto aislado. Es más, en este siglo los terremotos han aumentado descomunalmente. Anteriormente había, según sismólogos, pues bueno, digamos 4 terremotos de una magnitud severa cada 20 años. Ahora en 10 años hay casi 35 terremotos de magnitud severa en el mundo, en un año. Va a haber terremotos por todos lados, mis amigos. Por todos lados. Ahora, Apocalipsis, cuando habla, capítulo 6, habla de estos sellos que se van abriendo, dice que hay un terremoto realmente espeluznante, mis amigos. Más adelante lo va a decir en el capítulo 8, en el capítulo 9. Bueno, es en el sello sexto, en el sello séptimo hay terremotos, pero realmente que sacuden al mundo por completo. Así que ahí se las dejo. Alguien les pregunto, ¿ya tenemos todo eso en la actualidad? ¿Ya hay todo eso ahorita? Algunas cosas, pero no esa magnitud como se las estoy presentando. Vamos al siguiente versículo. Vamos más rápido. Y todo esto será, ojo, esto es clave. ¿Qué dice ahí? Todo esto será principio de dolores. Te está avisando. A medida que viene, los dolores van intensificando. Y aquí Jesús dijo, y todo es principio de dolores. O sea, todo lo que vimos, terremotos, hambre, pestes, engaño, es el principio de dolores. Pastor, entonces esto se va a poner peor. Por supuesto. Ese es el principio de dolor. Mira, continuamos. Porque hasta los chicos míos ya están poniendo presión a los adolescentes. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa, ojo, por causa de mi nombre. Eso es clave, por causa de mi nombre. Ahí tienen la imagen, un hombre que está evangelizando y lo tienen bañado de todo. No sé si usted ha visto en Facebook, en YouTube, personas que están evangelizando y llegan y las golpean. O sea, literal, patadas, puñetazos, les avientan piedras. Hoy en la actualidad, en Nueva York es algo que están haciendo. Están evangelizando y se paran 2 lesbianas, están besando delante de ellos. ¿Para qué? Para provocarlos, para burlarse.
Personas que están predicando en la Ciudad de México y simplemente llegan unos homosexuales y lo están tocando. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Ahora, mis amigos, ahí les van, por favor, abracen esto. En ese momento va a haber una persecución incesante por causa del nombre de Cristo. Dice, los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Lucas es más específico y dice que los hijos a los padres se entregarán. Los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Habrá rivalidad entre la suegra y el yerno y viceversa. Así lo describe, ¿eh? No me lo estoy inventando. ¿Por causa de quién? Del nombre de Cristo. Ya, ¿para qué sigues con esas locuras de ser cristiano? Ya deja de ir a la iglesia, mira todo lo que está pasando, el hambre, las pestes, las enfermedades, y tú sigues buscando a Dios. Y dice que por causa del nombre de Cristo va a haber un rechazo. Vamos a ser aborrecidos y vamos a ser entregados. En otras traducciones dicen que vamos a ser puestos en la cárcel. Ojo, es algo que ya se ve. En el Medio Oriente muchas personas han muerto por su fe. Cuando este grupo islámico, ISIS, ¿se acuerdan? Estuvo matando muchos cristianos y le decían, ok, niega tu fe, conviértete al Islam. No, ¿sabes qué? No, yo amo a Cristo y les cortaban la cabeza ahí o lo rafagueaban inmediatamente. Ya está pasando, pero dice que va a haber una persecución descomunal. Y miren lo que va a pasar, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren, ¿saben qué va a provocar todo esto? ¿Saben qué va a provocar? ¿Sabe qué es lo triste hoy en la actualidad? Y en el futuro cercano. Que muchos van a apostatar de su fe. Muchos tropezarán. Hoy ya vemos, no sé cuántos sabemos ahorita, no sé, 70 personas quizás. Qué triste que el día de mañana, a mejor de 70, casi como cuando entran todos a la universidad. El salón está lleno cuando uno entra a la universidad. 30 alumnos. Y cuando se gradúan, nada más se gradúan 4 o 6. Qué triste que cuando venga toda esa persecución, obviamente van a decir, no juegues, por causa de Cristo me van a perseguir, me van a meter a la cárcel, me van a matar, pues mejor me hago a un lado. Oye, pero ¿no eres cristiana? No, tú lo has dicho, era. Ya en este tiempo, pues no, porque pues si no me van a matar. Muchos dicen que tropezarán. Muchos abandonarán la fe. Muchos. O sea, no como ahorita que algunos son seducidos por el engaño y caen tremendamente. No, va a haber un engaño poderosísimo y muchos van a tropezar. Ahora, yo sé que quizás la pregunta que está saltando en su mente es, ¿acaso yo seré uno de esos engañados? ¿Acaso yo seré uno de los que tropiecen? Vamos a ver. Verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, falsos cristos no es lo mismo que falsos profetas. Los profetas tenían la encomienda de enseñar. Esto quiere decir, mis amigos, ojo con esto, que va a haber muchos falsos maestros. ¿Cómo no? Si va a haber una gran preocupación, va a haber una decadencia espiritual, que entonces un montón de falsos profetas, falsos maestros se van a levantar y van a decir, hey, vente para acá, yo tengo salvación, tengo paz, tengo protección para ti, vente, acepta mis enseñanzas. ¿Sabe? Es algo que ya está pasando en la actualidad. Hay un montón de falsos maestros endulzando el evangelio. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a nuestra comunidad. Oye, Cristo nos llamó a ser sal, no azúcar. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, no dijo son el azúcar del mundo. Y hoy en día la iglesia quiere verse también en la comunidad que ha endulzado el evangelio. Pero es que no hay que ser legalistas, hay que ser tolerantes. Y una palabrita muy poderosa y distorsionada en el cristianismo, en las enseñanzas bíblicas, es hay que ser incluyentes. Y para incluir a todos, no hables de pecado. ¿Para qué hablas del pecado? Se van a ofender. Déjalos, que el Señor los transforme. Habla de amor. Solo habla de amor. Jesús es amor. Él nos ama tal y como somos, por supuesto. Nos ama tal y como somos, no para dejarnos como estamos, para transformarnos. Dáselo bien fuerte, por favor.
Es que si hablas de pecado se van a ir de la iglesia. Pues si no hablamos de pecado, todos se van a ir cuando venga el engaño y venga la tribulación. Pues mejor de una vez que sepan a qué le van a tirar. Pues mejor dijo también la palabra de Dios, bueno, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, pues mejor ya embárrese rico, ya. Aviéntese al lobo y embárrese delicioso, pues es lo que quiere. Ahí le paramos. Vamos aterrizando ya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pastor, entonces, si yo me mantengo firme, ni los terremotos, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el engaño van a poder sacarme del hueco de la mano de nuestro Dios. No. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, no estamos hablando de salvación por obras, por favor, no me malentienda. Entonces solamente persevero y entonces ya obtengo la salvación. No, ahí le va. Registre esto, memorice esto, guarde esto en el corazón. Alguien que tiene a Cristo en su vida va a permanecer. Quien no lo tiene, le va a ser imposible permanecer. O sea que no es por tus fuerzas que vas a perseverar. Es por las fuerzas de Cristo que está en ti. Jesús decía en Lucas, cuando los lleven a la cárcel, cuando los lleven a tribulación, no se preocupen por qué van a decir. Porque yo les voy a dar las palabras que tengan que decir. No se preocupen por cómo van a reaccionar, porque yo les voy a dar de nuevo y valor para mantenerse de pie. El que persevere hasta el fin. ¿Sabe qué pasaba con los cristianos en la antigüedad que eran llevados al Coliseo romano? Los ponían delante del Coliseo y les decían, niega tu fe. No, yo amo a Cristo y he decidido seguir a Cristo. Y soltaban a los leones. Abrían las rejas y los leones estaban encadenados y le decían, niega tu fe, si no los leones te van a devorar. Hay una historia impresionante de 15 muchachitas que fueron puestas delante en medio del Coliseo romano y les dijeron, nieguen su fe. Y estas muchachitas dijeron, los dientes de ese león son el molino para moler nuestros cuerpos y hacernos el pan de vida. Soltaron a las fieras y fueron demolidas por su fe. Alguien diría, yo no pudiera soportar tanto maltrato. Yo no pudiera soportar tanta, ¿cómo se le llama? Tortura. Ellos pudieron porque Cristo estaba con ellos. Si Cristo está en usted, usted lo va a soportar. Ahora repito, yo creo que esto sucede antes y la iglesia es arrebatada. Pastor, ¿y qué si se equivoca? Él nos va a dar la fuerza para soportar. Por años los cristianos vivieron debajo de las catacumbas. Por años. Ni siquiera la luz del sol les daba. Hacían huecos, estaban a grandes profundidades, hacían huecos para que pudiera entrar un poco de oxígeno, iluminación. Se escondían porque eran brutalmente perseguidos, eran matados, niños, quienes fueran. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por último, y ya nos vamos a los tacos de pescado, se me hace que hay. Ojo con esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ojo, vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Ahora alguien diría, pastor, entonces se tiene que predicar en todo el mundo y hasta que todo el mundo esté evangelizado, ¿va a venir Cristo? No necesariamente. No necesariamente. Pero ¿sabe usted, en el capítulo 25 que vamos a ver después de Mateo, Jesús habla de una parábola y dice que él entregó talentos. A uno le dio 5 y cuando regresa aquí están tus 5 talentos, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A otro le da 2 talentos y le regresa 2 talentos. Y a otro le dio 1 y el 1 dijo, la verdad tuve miedo, lo enterré, pero aquí está tu talento. Y le dijo, ¿sabes qué? Apártate de mí. Échenlo al horno de fuego. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mis amigos, ¿qué estoy diciendo con esto? Simple y sencillamente, mis amigos, que va a llegar ese momento
en el que usted y yo vamos a estar delante de nuestro Dios y vamos a rendirle cuentas. Y te va a decir, ¿qué hiciste con el evangelio que yo te di? Pues la verdad me callé. Pues yo dije, pues ya soy salvo. Yo voy a la iglesia, creo que voy a ser arrebatado, no voy a pasar por la gran tribulación. Y Dios va a decir, ¿pero dónde está? ¿A quién más le predicaste? ¿A quién más le compartiste el evangelio? Señor, me daba pena. ¿Cómo voy a ponerme a predicar en la calafia a los compañeros de la escuela, del trabajo? ¡Qué pena! Iban a pensar que era un cristiano. Y yo iba a decir, ¿sabes qué, mijo? Apártate. El talento te lo di no para que lo escondieras. El evangelio que yo puse en tus manos como un regalo es para que lo compartieras. ¿Sabe que usted y yo podemos cooperar para la propagación del reino, del evangelio? Pero por si fuera poco, antes del fin, dice que va a haber 3 ángeles que van a estar volando. Usted dirá, pastor, eso está de fantasía. Bueno, para eso tendríamos que leer capítulos 6, 7, 8 de Apocalipsis. Y sabe, dice que la tierra se va a abrir, el foso de maldad, y dice que los demonios van a salir. Dice que va a haber tantas cosas. Mire, Lucas lo describe, ahí donde decíamos va a haber guerra, hambre y pestes. Mateo no dice un detalle que dijo Lucas en el capítulo 21, puede buscarlo después. Y dice que en el cielo va a haber señales terroríficas. Mis amigos, ¿cuántos así se pueden ver videos ahí en Facebook que luego aparecen, que son de TikTok? Y no es cierto que uno se trauma chido acá viendo videos. Miren, yo he visto un montón de videos ahorita de sucesos paranormales, sobrenaturales. He visto, bueno, pudiera ser que es edición, lo que sea. Pero sabe que hoy en día el mundo está preparando su mente para todo ese tipo de sucesos. Vi un video que decía la niña que vuela. Supuestamente en Rusia, un señor estaba grabando y ve una niña que su mamá la está enseñando a volar y bla, bla, y que las cosas. Miren, pueden ser fantasía, lo que sea, pero hoy nuestro mundo se está dando cuenta que puede ser. Hoy los niños quieren volar. Hoy los niños se sienten superhéroes. Lo decía un predicador. ¿Qué pasa cuando un hombre levante un carro así con las puras manos? No nos vamos a sorprender, ¿eh? Van a decir, es mutante. Es de los X-Men. Tiene poderes. Créame, no nos vamos a espantar. La gente está viendo tantas cosas que eso nos va a hacer normal. ¿Sí? Que no nos sorprenda. Así que cuando ve 3 ángeles volando, no crean que va a ser como, están volando 3 ángeles y ya vieron un montón de cosas. Demonios que los van a estar torturando. Dice que la gente va a buscar la muerte y no la va a hallar porque la muerte ya huyó de ellos. Mis amigos, pero dice entonces vendrá el fin. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Se va a poner intenso, así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Oramos al Señor y gracias a Dios.